Buenos días, buenos días, buenos días. Vamos a comenzar la clase de acuarela floral. Vamos a hacer el primer ejercicio de hojas, que son hojas pequeñitas. Para hacer esas hojas vamos a usar la punta del pincel como si fuera una estampa, un sellito. Ok, vamos a hacerlo de nuevo. Con la punta del pincel hago un sellito y con muy poca presión dibujo el tallo y mis hojitas apuntan como si fuera un reloj a la 1 y a las 11, ¿sí? Como sellitos. Esas son las ramas de hojas pequeñas. Para las ramas de hojas medianas, igual, con poca presión hago el tallo. Y para estas hojas, mira cómo empiezo. Con la punta del pincel lo siento y levanto despacito para que quede esa forma puntiaguda al final. Levanto, levanto. Entonces es poca presión, mucha presión, levanto. Poca presión, mucha presión, levanto. De nuevo, poca presión, mucha presión, levanto. Poca presión, mucha presión, levanto. Ahí esa hojita me quedó redonda, entonces yo la relleno para que me quede puntiaguda. Poca presión, mucha presión y levanto. Levanto despacito para procurar esa forma puntiaguda al final. Aquí solo voy a rellenar esta hojita de remate. Todas mis ramitas, de preferencia que terminen con el remate de una hoja. Ahora vamos a hacer las hojas grandes que son de 2 trazos, ¿verdad? 2 trazos de hojas medianas. Entonces aquí hay uno, poca presión, mucha presión y levanto. Igual, poca presión, mucha presión, levanto y al otro lado. Si las quiero más grandes, puedo volver y rellenar. Por ejemplo, bueno, aquí la voy a hacer más oscura, entonces me traje un poquito más de pigmento. Puedo dejar ese espacio en medio para dar la ilusión de un brillo o del centro. Y si quiero una hoja más grande, bueno, relleno el contorno. Esta la voy a dejar cerrada. Y en el perímetro voy a hacer otras pinceladas. Aquí también. Y muy bien. Estas son hojas grandes. Muy bien, ahora vamos con las flores de relleno. Vamos a hacer una flor que se llama solidago. Para esta flor necesitamos una consistencia de té bien clarito y vamos a hacer manchitas. Manchitas cuidando que haya espacio en blanco entre ellas. Ok. Por aquí vamos a hacer otra. Son solo manchitas con una forma un poco triangular o como la piñita de un pino, así redonditas abajo y puntiagudas en el centro. Y luego voy a depositar aquí en mojado sobre mojado un poquito de color para darle dimensión o un poco más de textura a este solidago. Son unas flores muy bonitas para usar de relleno. Muy bien, ahora siguen las ramitas. Con verde voy a hacer pequeñas líneas verdes en esos espacios en blanco para sugerir que dentro de esta flor hay unas ramitas y voy a juntar el tallo largo. Estas son flores que vienen en ramilletes y luego las puedes cortar y usa uno solamente una flor de un lado del ramillete que vamos a hacer. Bueno, eso en la vida real. Ok, entonces aquí le estoy poniendo unas hojas para rellenar esta flor. Esta hojita que va como por atrás. Y listo. Otras por ahí atrás. Muy bien. El solidago. La siguiente, vamos a hacer una lavanda. Voy a hacer varias lavandas, varias ramitas de lavanda.
La lavanda no crece recta completamente, sino que por el peso se va como ladeando y hace formas curvas caprichosas. Hay varias formas de hacer la lavanda. Esta es la forma más sencilla, que es usar la punta del pincel, igual como si fueran pequeños sellitos o como si estuvieras haciendo comas con la punta del pincel. Hago unos trazos chiquitos eh, centrado en el tallo de la flor. Fíjate que es como una comita, ¿te fijas? Muy sencilla de hacer la lavanda y también muy muy bonita cuando la pones en una composición. Súper padre. Comitas. Muy bien. Aquí voy a hacer el video un poquito rápido para rellenar las otras 3 lavandas que nos quedan. Y le vamos a poner también las hojas a la lavanda. Las hojas de lavanda son alargadas, entonces le vamos a poner esas hojitas alargadas. Son como las hojas medianas, pero arrastras un poquito más, ¿te fijas? Poca presión, arrastro y levanto. Y aquí ahí en esa hojita le dejé un espacio en blanco, en esta también. Aquí no, por aquí voy a rellenar una que va por atrás, otra también por aquí. Ok, ahora la última flor de relleno son unas florecitas como en botón. Voy a hacer el tallo intercalando como los brazos del tallo, y la forma de esta flor es como un globito que acaba puntiagudito al tocar el tallo, ¿no? Son solamente eso, imagínate que es un globito. Y le vamos a poner hojitas entre cada botón de la flor, dos abajo en la base y entre cada florecita una pequeña hoja. Muy bien. Ahora vamos a hacer una rosa. Vamos a comenzar con una consistencia de crema o leche y vamos a hacer el botón o el ombliguito de la rosa. Esta es una rosa que estamos viendo boca arriba, desde arriba estamos viéndola. Y ahora hago pétalos con esta forma de C o de conchita cada vez más grandes, y estos pétalos son envolventes, ¿no? Van envolviendo el pétalo eh, del centro. Y los últimos pétalos con bastantita agua, con una consistencia como de té, los vamos a difuminar lavando el pincel, pero todavía con el pincel húmedo. Vamos a ir por la orillita. Ups, no pasa nada, lo levantamos y lo difuminamos. Muy bien, aquí también vamos a difuminar estos pétalos de afuera. Ok. Y vamos a agregar un poquito de pigmento para definir estos pétalos. Voy a aprovechar que está mojado y se va a difuminar muy bonito. Se va a mezclar. Aquí solamente voy a repasar sobre los pétalos que ya había hecho, porque el centro de la rosa tiende a ser más oscuro. Y en estos espacios en blanco, ojo que es muy importante dejarlos, voy a poner solo algunos detallitos de unas rayitas para sugerir unos pétalos por ahí. Vamos a hacerlo de nuevo, el ombliguito de mi rosa con una consistencia de crema, los siguientes pétalos envolventes un poquito más grandes, en esa forma como de C o de conchita, y
los pétalos exteriores envolventes cada vez más grandes y más diluidos. Ups, ese es un cabellito de mi gatita, pero no pasa nada, lo levantamos al final. Otro pétalo envolvente muy clarito. Estos son los que vamos a difuminar. Lavo mi pincel limpio y húmedo, y voy a difuminar el borde de este pétalo, de este por acá también. Muy bien, excelente. Ahora voy a regresar y depositar un poquito de pigmento para que haya definición entre los pétalos. Lo deposito en la base del pétalo porque todo lo que está apuntando hacia el centro de mi flor tiende a tener un color más intenso, más oscuro. Okay. Muy bien. Y unos pequeños pétalos por aquí, solo bien delgadito, y dejo ese espacio en blanco. Excelente. Una rosa. Ahora vamos a hacer un ronánculo o buttercup. También es una rosa, pero a diferencia de la rosa anterior, el ronánculo tiene los pétalos súper apretaditos y hace un degradado de verde en el centro, amarillo y luego rosa. Entonces vamos a usar una técnica de mojado sobre mojado. Primero vamos a hacer una base en color amarillo cálido y en el perímetro, en el borde, vamos a poner un color rosa. Lo vamos a ayudar a que se difumine. Como quiera, eso se va a seguir extendiendo porque está mojado la primer capa. Muy bien, un poquito más de rosa. Un poquito más de rosa. Vamos a ayudarle aquí a que se difumine. Y el centro va a ser un amarillo, perdón, un verde mezclado con ese amarillo. Y lo vamos a dejar que se seque. Bueno, mientras eso se seca, vamos a hacer la flor de 5 pétalos. Para hacer esta flor, el primer pétalo, imagínate que apunta hacia las 12, como si fuera un reloj. El siguiente apunta hacia las 2, el otro apunta hacia las 10 y los de abajo apuntan hacia las 5 y a las 7. Muy bien. Ok. Bueno, ahora los pétalos son como los pétalos, como las hojas, solamente que en lugar de acabar en punta, terminan redonditos, como si fuera una gota, ¿sí? Son como las hojas grandes que hicimos en 2 partes. Otra vez, poquita presión, mucha presión y curvo. Muy bien, remato el borde de la flor, de ese pétalo, que sea redondito. Entonces al centro, puntiagudo y pequeño, y el resto del pétalo es como una gota, redondo. Una vez más. Muy bien. Voy a completar por aquí, voy a depositar más color por acá. Y el centro de nuestra flor es en una consistencia de crema o mantequilla, bien espeso. Y vamos a poner unos pistilos por aquí. Así aleatoriamente, sin pensarle mucho. Y esa es nuestra flor de 5 pétalos. El buttercup o el ronánculo, para definir los pétalos vamos a hacer estas espirales delgaditas. No tienen que ser perfectas, de hecho te aconsejo que no sea una espiral perfecta.
Muy bien, ese está muy clarito, entonces lo voy a poner un poco más de pigmento en el centro y hacia afuera. Unas espirales delgaditas. Y listo. Otro ejemplo del ronánculo. Si te fijas, mi pincel está apuntando hacia el techo, está como en 90 grados, para poder poner muy poquita presión y usar solo la punta de mi pincel. Muy bien. Ok, estas fueron las 3 flores que hicimos, una rosa, un ronánculo y una flor de 5 pétalos, como una anémona. Ok, vamos a poner todo esto en práctica y vamos a hacer una composición. Lo voy a marcar con el lápiz, yo normalmente lo hago sin bocetar, pero lo voy a hacer aquí con un lápiz para que veas el proceso que tengo en mi mente. Voy a dividir la hoja o la composición donde voy a hacer este dibujo en dos, por la mitad vertical y la mitad horizontal, y otra vez la mitad de ese cachito en horizontal. Entonces tengo 4 partes horizontales y 2 columnas. Vamos a hacer una composición de 3. Las composiciones asimétricas o de colores o de números nones son muy bonitas. Entonces aquí abajo voy a hacer la flor de 5 pétalos. La estoy bocetando. Te digo que esto normalmente lo hago en mi mente o incluso lo hago chiquito en un papel aparte. Y por aquí voy a poner una rosa y del otro lado un ronánculo. Ok, ahora sigue el relleno. Por aquí voy a poner una florecita en botón. Y por aquí voy a poner un ronánculo. Entonces en este espacio, por acá voy a poner las hojas de mi rosa. Ok. Y bueno, este es un ronánculo para que no se me olvide. Por aquí una cascada de hojas chiquitas. Y ¿qué haré por aquí? Bueno, mira que toda la composición tiene una dirección, ¿te fijas? Como las manillas de reloj. Entonces, para quebrar un poquito, voy a poner aquí otro solidago. Acá voy a poner las hojas del ronánculo, una para abajo, en favor de las manecillas del reloj, otra en contra como para romper un poquito. Aquí otra cascada de hojas medianas. Por aquí voy a poner una lavanda. Y aquí, bueno, acordarme de ponerle hojitas a estos botones. Aquí tengo espacio para otro relleno. Aún no sé qué le voy a poner, pero es algo de relleno. Y bueno, la lavanda. Muy bien. Por acá otras hojitas chiquitas. Muy bien. Y otras por acá. Perfecto. Esas hojas chiquitas son ideales para rellenar esos espacios en blanco. Ok, voy a empezar por la rosa. Esto es en tiempo real todo. Entonces hago el ombliguito, los pétalos envolventes en forma de conchita o C. Okay. Y los pétalos últimos y más grandes
los exteriores súper claritos en consistencia de té, y con el pincel limpio voy a difuminar. Cuando tú dibujas sobre grafito, sobre un boceto, ya no puedes borrar el grafito. El lápiz se queda como permanente. Entonces yo te recomiendo que hagas este boceto primero en una hoja aparte y luego comiences a hacer el dibujo final. Yo te lo puse aquí para que veas mi proceso creativo y cómo se va rellenando la composición. Ok, el centro un poquito más oscuro. Aquí voy a definir estos pétalos, aprovechando que está todavía mojado este pétalo exterior. Muy bien. Después regresaré y ya que esté seco le daré más definición. Sé que va a estar seco cuando ya no brilla. Ahorita ves un brillo de luz ahí, eso quiere decir que está húmedo, entonces ya no lo voy a mover. Ahora voy a hacer el ronánculo. La primer capa es amarilla, este amarillo cálido. Ahora un poquito de naranja en el perímetro exterior. Un poquito más de amarillo para ayudar a la difuminada esta, que el degradado. Un poquito más de rosa. Ok, ahora el verde del centro y vamos a dejar que eso se extienda y se seque. Solo un poquito más de rosa, aprovechando que está mojado todavía. Me quedó como muy clarito, muy naranja, lo que haría más rosita. Ahora la hoja, la flor de 5 pétalos. Voy a comenzar por estos pétalos lejos de las otras 2 flores porque como todavía están mojadas, no las quiero tocar o los colores se van a mezclar. Eso es bonito, pero ahorita no es mi intención. Ok, un poquito más de pigmento. Como está mojado ese pétalo, puedo aprovechar. Aquí lo sequé con la secadora, lo dejé secar con la secadora y ahora que las 2 flores primeras están secas ya puedo pintar con mi pincel sin miedo a que se mezclen los colores. Sobre todo porque el amarillo y el morado son colores complementarios y cuando se mezclan se hace café. Entonces no quería en absoluto un café dentro de mi ramillete. Ok, ahora voy a hacer el centro de mi anémona y voy a poner los pistilos. Una consistencia muy espesita. Muy bien. Súper, ya va tomando forma. Ok, ahora voy a continuar. Creo que el ronánculo ya está seco. Entonces voy a ponerle los pétalos. Estoy mezclando un naranja más oscuro. Un poquito más de rosa para definir estos pétalos. Estoy yendo por sobre los pétalos que ya había dibujado antes, cuidando esos espacios en blanco. Y
unas rayitas solamente para sugerir que ahí hay unos pétalos escondidos. Muy bien. Ahora, ups. Ahora el ranángulo. En esta espiral imperfecta voy para la derecha y luego para la izquierda. Ok. Muy bien, me encanta. Excelente, excelente. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer los botoncitos. Estos son muy fáciles porque no, como son unas flores gestuales, no son realistas. Los trazos son bastante libres. Ok, muy bien. Ahora vamos a hacer el tallo. Voy a mezclar verde con ese mismo amarillo para que haya como una consistencia de color. Tengo dos verdes, uno clarito, uno oscuro y un amarillo ocre. Me gusta esa consistencia, ese color, y voy a comenzar por el tallo central. Voy a unir las otras flores y voy a poner entre cada flor una hojita. Muy bien. Aquí en la base quiero que se difumine ese verde un poco más. Ahora voy a hacer otro verde. Este verde lo quiero más oscuro. Si quieres un verde más oscuro, puedes ponerle azul o rojo. El rojo hace que ese verde se desature, no sea tan brillante. Ok, por aquí la hoja de mi rosa, que quiero sugerir que está como por detrás. Entonces una hoja grande. Voy a rellenar por aquí. Muy bien. Un poquito más de pigmento en la base. Ahora voy a hacer un verde con ocre, un verde más como seco para el ranánculo. Igual voy a hacer una hoja que está como escondida, está saliendo del ranánculo detrás de la flor. Muy bien. Apuntando hacia abajo en favor de las manecillas del reloj y esta otra apuntando hacia arriba para equilibrar la composición, que no todo sea tan obvio que está fluyendo en favor de las manecillas del reloj. Aquí una cascada de hojas medianas con un verde más brillante. Entonces estas son hojas también grandecitas. Esta hoja está por atrás de la flor. Esta también. Muy bien. Ok, va tomando forma.
Ahora voy a hacer la lavanda. Voy a poner un tallo por aquí, otro por acá. Voy a lavar mi pincel. Siempre que cambio de colores, lavo mi pincel. Y voy a mezclar un poco de rosa con morado para que no se vea tan igual a la anémona, que era un morado más puro. Y como haciendo estampita con la punta de mi pincel, voy a hacer las florecitas, como unas comas con la punta de mi pincel. Muy bien, estoy muy contenta con eso. Ahora vamos a hacer los solidagos. Me acuerdo que esto es en consistencia de té, muy clarito, y hacemos manchitas con espacios en blanco. Es muy importante esos espacios en blanco en el solidago y en la rosa. Okay. Voy a depositar un poquito de color para que haya dimensión, textura, porque como la primera capa es muy clarita, nos permite hacer este tipo de combinaciones. Ups, no pasa nada. Ok, más manchitas. Ok, vamos bajando, muy bien. Voy a secar mi pincel y voy a cambiar de color. Ya lo lavé, lo sequé y voy a poner estas pequeñas líneas verdes para sugerir las ramitas de mi solidago. Y unas hojitas por aquí, otras por acá. Estas también hacia afuera mejor. Y las hojas de la lavanda. Te fijas que estas van en contra de las manecillas del reloj, es para equilibrar la dirección. Ahora de este lado. Voy a mezclar un verde oscuro. Y voy a hacer las hojas, las ramitas de hojas chiquitas. Que te digo que esas son súper padres para completar los espacios que quedan por ahí. Aquí voy a poner otra. Mira que las hojas apuntan, si esto fuera un reloj, apuntan hacia la 1 y hacia las 11. Otra por aquí abajo. Igual como estampita. Y le voy a poner una compañerita un poquito más grande. Que vaya por encima de la anémona. Por aquí abajo vamos a poner una ramita de 2 brazos para rellenar. Excelente. Otra por aquí. ¿Te fijas? Estos espacios chiquitos son súper buenos para las hojas pequeñitas. ¡Tarán! Solo aquí voy a definir el tallo de los botones. Y listo. Estoy muy contenta con esa composición. Bueno, pues esto fue la práctica de acuarela floral, la introducción. Muéstrame cómo te va y nos vemos muy pronto.